Hola chicos, bueno, yo voy a mostrar esto del práctico 1 como una continuación de lo que se ha estado viendo el viernes. Bueno, algunas críticas para seguir avanzando sobre algunos problemitas principalmente arquitectónicos que presentaron algunos de los modelos que mandaban en el práctico 1. Bueno, este es el primer ejemplo. Aquí abajo está la corrección que le envié por el aula a este alumno. Bueno, en este caso le comentaba que la estructura, bueno, que la cubierta tiene una forma interesante, hay una doble curvatura, no se trabaja y da esa sensación de modular, o sea que está interesante, bien resuelto. Aparte hay una serie de quiebres acá en la cubierta que llegan a un encuentro recto que habría que ver, bueno, después cómo se resuelve una especie de canal o algo aquí que lleve el agua. Pero bueno, dentro de todo está planteado también el cerramiento de esta parte vertical. Así que bueno, con respecto a la cubierta estaba bien, pero presenta un problema estructural que bueno, es evidente, ¿no? Unas vigas, principalmente hay un problema de estabilidad. Esto no es estable porque está apoyando en un solo punto. Entonces esto se cae. Por otro lado, hay problemas de proporción de las cosas, porque aparecen estos elementos esto posiblemente tenga, no sé, 40 metros de largo, es como muy esbelto para hacer una sola barra. En este caso también la viga tiene como luces muy largas, así que el problema aquí está en la estructura, habría que replantearla y analizarla tanto en aspectos, primero de estabilidad, o sea que no se caiga. Una cosa que apoya en un solo punto se cae. Y en segundo lugar, analizar las proporciones de los elementos y algo que sea un poco más creíble y más realizable. Otra cosa que hablaba recién con algunos alumnos que estaban en consulta, tiene que ver con que en este momento del aprendizaje y del uso del programa, usamos mucho el comando de tubería porque nos sirve para sacar una idea rápida, para generar una estructura rápida, pero a la hora de la realidad o de pasar al siguiente grado del diseño, saltar un poquito más de lo meramente conceptual, la verdad que las estructuras completamente de tuberías no son algo que se vea normalmente. Las cubiertas no llegan a la mitad de las estructuras y a la mitad de tubos. Cuando, por ejemplo, tenemos una cubierta que tiene una estructura cilíndrica o tubular, o como puede ser el caso, por ejemplo, de un muro cortina, ustedes han visto que hay un elemento entre la estructura, entre los tubos y la envolvente, que en el caso de un muro cortina, por ejemplo, son paños de vidrio, están esas manitos que agarran, porque si no, el contacto entre una cosa circular, tubular, digamos, y una cubierta plana, es por una arista, una tangente, no se puede resolver constructivamente. Entonces, si pueden ir un grado más allá y tratar de que no todos los elementos sean tuberías, va a ser más creíble. En el caso de las columnas, por ahí es como más normal, pero en lo que hace a vigas principales, secundarias, elementos horizontales y elementos que tienen contacto con los cerramientos, bueno, no es tan cierto. Bueno, en este otro caso, la verdad que es bastante interesante la forma que se ha generado en estos módulos, pero presenta algunos problemas de convivencia entre módulos que van mostrando como estos espacios que no llegan a ser el espacio de un complemento, sino que simplemente
no se ha tenido en cuenta quizás la convivencia y lo que pasa con el módulo del par a la hora que lo repetimos. Esto me hace acordar, no hemos visto creo nada de ese teoría todavía, pero hay algunas reglas en el caso de teselaciones, por ejemplo, que las teselaciones, saben, son particiones de una superficie donde no quedan espacios intersticiales y tampoco se superponen exactamente. Bueno, en ese caso, cuando uno las genera, seguramente en algún momento de la materia se va a ver algo. Bueno, igual podemos buscar algo subirle. Sí, no, lo que pasa es que lo que quería llegar es a transmitirle que hay ciertas reglas que uno, cuando uno parte, por ejemplo, de una figura regular, de un rectángulo, y la empieza a deformar, hay ciertas reglas que, si uno las respeta, las conoce un poquito, nos garantizan que después puedan limitar y convivir correctamente los distintos módulos. Entonces, si nosotros movemos de un lado, tenemos que generar una operación en el lado opuesto que después va a tomar contacto con ese lado para que no pase esto. De todos modos, esto no es grave y podría llegar a ser hasta una intención de diseño. En este caso creo que no es esto, podría llegar a ser, y este espacio se podría cubrir porque por ejemplo ahí se cae el agua que lava toda la cubierta y le cae en la cabeza, pero capaz que si se cubre con una superficie con otro material, algo translúcido, y está bueno. Bueno, y por otro lado, en este caso, bueno, habría que corregir la estructura, que son unas placas acá que no tienen coherencia con el diseño de la cubierta, no tienen un claro vínculo ni con el suelo, ni con el terreno, ni con la cubierta, no hay un nexo, y aparte tiene unas proporciones bastante toscas. Y por otro lado, esta lámina, bueno, está como muy flotando ahí y no presenta ningún tipo de estructura, así que desde lo estructural también habría que completarlo bastante. Bueno, este es otro ejemplo que tiene cosas interesantes en la cubierta, formas, hay una búsqueda bastante interesante. Aparte, para hacer esto es de la primera presentación del práctico, bueno, se utilizaron elementos estructurales en ambos sentidos, pero bueno, aparece esto que decimos que es raro, ¿no? Que después habría que tratar de avanzar o verlo de otra manera. En el caso cuando aparecen, por ejemplo, estas tuberías como estructura y la cubierta queda ahí encerrada entre los dos tubos, habría que ver, capaz que se puede hacer simplemente, primeramente una operación de fase o desplazar la superficie para que quede por encima de la estructura o por debajo, que también es viable, pero en el medio es como raro, es más difícil. Aparte acá se juntaría agua en cada uno de estos paneles. Pero bueno, más allá de eso, la principal crítica hacia este modelo es que, si bien está interesante formalmente, no ha sido tenido en cuenta, mucho menos que en el caso anterior, la convivencia con los módulos que van al costado, y que es algo fundamental a la hora de un diseño modular. A la hora de un diseño modular uno tiene que saber que está diseñando algo que tiene que convivir con otras partes, y acá, por ejemplo, se producen interferencias que se están superponiendo o penetrando uno con otro, y no son elementos que sean aparentemente de una buena resolución así. Y también se producen espacios vacíos, como lo que está pasando acá. Así que, más allá de ser solamente una forma libre y fluida, en el diseño modular es muy importante tener en cuenta la convivencia. Bueno, también, sí, acá me recuerda que la columna esta también va a presentar problemas a la hora de estacionar con el colectivo.
Hay que tener cuidado con eso y tratar de no llevar las columnas al extremo de la cubierta. Después no se puede maniobrar, ya es una cuestión funcional eso. Bueno, este es un caso similar al anterior, mejor resuelto desde el lado de la columna, que ahí no presentaría interferencia o no molestaría, pero se vuelve a producir esta superposición de módulos, que es simplemente una superposición. Así que básicamente es lo mismo que corregimos en el caso anterior. Bueno, eso con respecto a los trabajos prácticos y voy a hacer una pequeña devolución sobre un par de quiz sin extenderme mucho. Bien, este es el primero que he seleccionado. Como puntos positivos hay una interesante secuencia espacial y una variedad espacial y variedad de escalas que la verdad que me parece muy rescatable, donde se ha tenido en cuenta un acceso con cierta altura, uno después pasa a otro espacio que presenta una altura mayor y el hall principal, y además tiene como una abertura acá por donde podría entrar iluminación. También se pueden producir unos efectos interesantes de luz en estas superficies curvas. Bueno, después acá está no está muy claro cómo es, pero bueno, hay un espacio que sería para los comercios, la espera y quizás la circulación. Bueno, acá también lo vuelvo a repetir, y está como cortado. Pero bueno, dentro de todo es interesante y rescatable la secuencia espacial, uno va viendo cómo pasa, y eso es una lectura que a la hora de una obra real construida, la hace quien la habita. Entonces va pasando de un espacio a otro y va notando la diferencia. Es muy importante, está muy bueno eso. Bueno, la intención formal, hay un elemento aquí que a mí me ha parecido muy interesante, del cual quizás no se había hablado tanto antes, y después hemos empezado a pensar en esos articuladores, y acá que está apareciendo que es este elemento plano que se ve aquí. A mí me ha parecido muy interesante porque de alguna manera es como un elemento que, teniendo unas características diferentes, resuelve la articulación entre estos dos espacios, y además podría tener una función constructiva también de recibir el agua de estas dos cubiertas. Podría ser una galería de circulación. Bueno, me parece muy rescatable. Y a corregir es lo que veo en la mayoría de los quiz, la escala y la proporción. La proporción, que tiene que ver con la correcta relación entre las partes, y la escala, que en el caso de la escala están muy relacionados los dos conceptos, y en el caso de la escala es conveniente en este tipo de diseño, y como ya se dijo en clase, partir de un elemento que sea nuestra referencia. En el caso de toda la arquitectura habitable, la referencia es el hombre, la escala humana, y eso no podemos dejarlo de lado. Y en este caso aparece también otro elemento muy importante, que es el colectivo, que es un elemento fundamental por una terminal de ómnibus, que también podría ser tomado como referencia de escala. A partir de tenida en cuenta esa escala, que nos dará las alturas mínimas, las máximas, etc., entramos en la proporción. Y en la proporción es cómo se van relacionando las partes y los distintos espacios. Bueno, aquí hay una propuesta sobre el mismo quiz. Es una propuesta rápida. La verdad que el croquis que hice yo, no soy ningún experto en croquis tampoco,
simplemente, y con todo respeto hacia el alumno, ¿no? Y lo hice más o menos teniendo en cuenta el mismo tiempo que tienen ustedes para hacer los quiz. Pero era para decir eso nada más, que por ahí, variando sobre las mismas formas, un poco la proporción y la escala, haciendo aparecer los elementos que nos dan la escala. Si yo pongo un colectivo, digo, bueno, y la altura de la cubierta no puede ser ni mucho más que esto, porque quedaría desproporcionado y entraría el agua, ni mucho menos tampoco, porque ya un colectivo que va un poquito más alto pegaría en el techo con la estructura. Las personas para ver las alturas de la circulación, quizás en este espacio central, bueno, podría aparecer un local, podría aparecer un entrepiso, no sé, capaz que hay un barcito acá arriba, entonces uno tranquilo puede tomarse un café mientras espera el colectivo, si es que le faltan 2 horas, y no estar acá en el medio de toda la gente que circula, aprovechando esta doble altura, qué sé yo, un poquito más allá. Parece como que hay como una suerte de columnas en el diseño que son como muy esbeltas. A mí me ha parecido interesante para rescatar el concepto, porque creo que sí hay edificios que se resuelven de esa forma, pero quizás necesitan como más cantidad para poder apoyarse. También hay que ver qué pasa, esto es un corte en un solo sentido. Habría que ver qué pasa en otro sentido y qué ha pasado en la mente de quien ha diseñado esto, porque solamente se veía el corte. Entonces hay que ver cómo llega a esta estructura. Pero bueno, más que nada eso, mostrarles cómo hay una diferencia de proporciones entre un caso y el otro, respetando las mismas características del diseño. Bueno, este es un caso un poco diferente desde lo formal, pero yo creo que es rescatable desde la intención, pero está como bastante fuera de escala, fuera de proporción. Es como que tenemos entre el acceso y el colectivo, que de por sí está muy fuera de proporción, que parece un ladrillo. Me parece que cartelito. Bueno, decía que entre el acceso y el colectivo hay, no sé, un colectivo y medio. Los locales son una cosa súper esbelta, la boletería, es como que se ha estirado todo acá. Sin embargo, me parece que hay una idea, pero no se logra expresar, y no se logra tampoco proporcionar. Así que bueno, desde lo que se ve, tratando de tirar unas líneas nada más, bueno, yo lo propongo como es un boceto de lo que puedo llegar a interpretar de lo que se ve, porque si voy más allá sería agregar cosas que no sean diseño, pero esto se entiende como una cáscara que da la vuelta. Quizás me hace acordar un poco a la ópera de Sydney, donde entran y salen, y acá hay como unas aberturas en la cubierta, que en este caso, bueno, yo las planteo como que se desplazan un poco más, imagino que tienen esa forma, no sé cómo serán en realidad, pero bueno, es como que ahora sí, entre el acceso y los colectivos, hay el espacio suficiente para que transcurran las actividades que tienen que suceder. Y bueno, se mantiene esa variedad de escala, uno pasa por un acceso con cierta escala, a otro con mayor altura, esta idea de las entradas de luz, de los volúmenes que penetran unos en otros. Bueno, espero que les sirva y que tengan en cuenta eso, principalmente, que es lo que más he visto como error, la escala y la proporción. ¿Alguien tiene alguna duda o algo que quiera consultar?